Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y me acompaña Juan Epote. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen. Juan, hemos platicado y queremos hacer una expresión museográfica para el Museo de Ciencias Ambientales en el que colaboramos en la construcción de los contenidos. Queremos hacer una reconstrucción de los ríos de esta ciudad, particularmente de Guadalajara, pero que tienen una historia común con los ríos de cualquier ciudad. Nosotros vivimos en Guadalajara, Jalisco, México, el occidente de México, para quienes nos escuchan después de 2 años. Aparte es el primer episodio que hacemos después de cumplir 2 años. Exacto. Estábamos haciendo el cierre y recuento de que tenemos escuchas en 48 países, así que bueno, vamos a ser más específicos cuando hablemos de Guadalajara. Estamos hablando de la segunda ciudad más grande de México, más de 5 millones de habitantes. Estamos en el occidente de México y esta ciudad, que tiene una gran historia, pues está asentada en algo que le llamamos el Valle de Atemajac. El Valle de Atemajac, que un río lo atraviesa o atravesaba, o dónde quedó el río. De eso vamos a hablar hoy. Tenemos una invitada que nos va a ayudar a entenderlo, pero es que las ciudades tienen, generalmente nos asentamos al lado del agua, de ríos, de lagos, de mares. Y las ciudades tienen o tuvieron ríos y arroyos con los que trazaron su historia y sus relaciones simbólicas, sociales, comerciales. Incluso el río abajo estaban las tenerías, el río arriba era la zona más costosa porque estaba más limpio el agua, estaba más bonito, estaba más... Luego eso de arriba y abajo en la ciudad, ¿te acuerdas que vivo Claro. 4 cuadras arriba de Chapultepec, 6 cuadras abajo de Federalismo? Y cuando preguntas arriba y abajo, ¿con respecto a qué? Con respecto a un río. Muchos de ellos, aunque ausentes de la traza urbana actual, se hacen presentes por algunas horas o días en la temporada de lluvias. Aquí en Guadalajara nos sucede mucho. Llueve y aparece una vez más el río. Y hoy la doctora Sofía Mendoza Bon es la invitada que nos va a platicar acerca de eso. Pero antes, Juan, las historias de los ríos en Guadalajara tan rica e interesante, ¿no? Por supuesto, y creo que hay que decir algo importante. El agua tiene memoria, aunque suene, parece algo esotérico. Sí, de los cristales del agua. Y eso recuerda a otros personajes que por ahí andan y son fáciles de localizar. Pero esto es en términos físicos, ¿no? En términos físicos, desafortunadamente... No metafísicos, físicos absolutamente tangibles. Sobre todo en los momentos más trágicos de la lluvia, cuando padecemos nuestra relación con el agua, que no tendríamos por qué estarla padeciendo, es a causa de esta falta de memoria, del no recordar cómo era el paisaje natural de los lugares donde luego construimos nuestras ciudades, y por un montón de otros problemas de voracidad, de corrupción y de la forma en cómo se van haciendo las ciudades, y entonces alimentan esta relación esquizofrénica que tenemos con el agua, porque como bien decías en un principio, nuestra ciudad, Guadalajara, igual que el resto de los asentamientos urbanos en estos 48 países con los cuales nos comunicamos y en todas las partes del mundo, bueno, siempre están vinculados con algún afluente hídrico, ¿no? Con el agua. Tendremos que estar cerca del agua porque la necesitamos para la sobrevivencia más elemental. Y después parece que nos olvidamos de esa relación, de esa necesidad, de esa importancia, y entonces hacemos un desastre. Nuestra ciudad es particularmente ejemplar, para mal, pues, en esa relación esquizofrénica, porque además hay que recordar que inclusive el nombre de Guadalajara, que tiene su peculiaridad, porque es río que corre entre piedras, pero se refería a otro río y otras piedras porque es la Guadalajara que estaba en otras partes, ¿no? Pero bueno, quienes vinieron aquí tenían nostalgia por sus terruños y entonces eligieron esa palabra, pero inclusive ahí mismo está ya el agua. Y como decías, es lo más común decir, por ejemplo, voy a bajar, este camión sube o baja, si vas hacia el centro, por ejemplo, que ese camino hacia el centro. Y esa idea absolutamente ligada con la gravitación, con la fuerza de gravedad, que es con el movimiento del agua, me parece inclusive linda, pues, ¿no? Permite otra forma de estar en nuestra ciudad.
Guadalajara, además, ha sido una ciudad que ha enterrado, desaparecido, invisibilizado la presencia del agua, pero basta con revisar algunas de las muchas fotografías que todavía se conservan, por ejemplo, de poemas, de notas de periódicos, para darte cuenta qué tan presente estaba el agua permanentemente en la ciudad. Inclusive tenemos un centro comercial aquí que se construyó justo en donde pasa el agua muy fuertemente, y todavía por ahí hay fotografías de cómo está inundado ese lugar en un principio. Hay unas ventanitas para poder ver el agua que corría por ahí. En fin, hay una infinidad de historias, pero a mí me gustaría comprender mucho mejor cómo podríamos aplicar una relación más positiva con el agua en nuestra ciudad, y que seguro servirá de ejemplo para el resto de las ciudades. Sí, y saber qué se hace en otras ciudades, porque no es el único ejemplo, y supongo que en algunos lugares han hecho otras cosas. Aquí lo que hicimos es pavimentar el río, ¿no? Toda ciudad tuvo un río, algunos todavía lo tienen. Aquí en el Valle de Atemajac, que era atravesado por un río, más bien lo atravesaba hasta hace un siglo, todavía era un río que estaba al descubierto, el río San Juan de Dios, al lado del mercado de San Juan de Dios, muy cerca de la catedral del centro neurálgico, el corazón de la ciudad. Pero bueno, durante muchas décadas, siglos de hecho, ahorita nos platicará la investigadora que sabe mejor de esto, pues fue un río aprovechado, disfrutado, que era parte de la vida. Ahí están las fotos, todavía existen fotos muy bonitas, pero luego, pues como siempre pasa, el río se fue contaminando, fue explotado, sobreexplotado, saqueado, de hecho, cubierto al final de cuentas por bóvedas, pavimento, y por último ya se convirtió en este momento en una avenida por donde pasa tráfico constante, aunque todavía hay aromas que te hacen saber que allá abajo había un río. Eso hace más de 100 años que el sol no ilumina ese río, pero es un drenaje hoy, cubierto por una avenida con un macrobús y con flujo vehicular, pero cada año que llueve aparece ahí. Y para hablar de esto hemos invitado a una de las investigadoras de la Universidad de Guadalajara, una invitada de lujo que tenemos hoy. Tenemos hoy aquí con nosotros, y le doy la bienvenida, agradeciendo que nos acompaña, a Sofía Mendoza Bone, la jefa del Departamento de Estudios Sociourbanos de aquí del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Bielefeld, en Alemania, maestra también en Ciencias Sociales por aquí, la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2016 y directora científica de un laboratorio que se llama el Antropoceno como Crisis Múltiple, Perspectivas desde América Latina. Tiene la clave, el Antropoceno. Por ahí nos pusimos en contacto con el Centro María Sibila de Estudios Latinoamericanos, CALAS, por sus siglas en inglés, de donde forma parte este laboratorio, y entre muchas publicaciones, Sofía es autora de Espacios en Transformación, una historia de los arroyos urbanos como patrimonio natural de la zona metropolitana de Guadalajara, que es de lo que queremos hablar hoy, de los ríos y de los arroyos de la ciudad, y de cómo fueron un punto donde salieron las ciudades que después los absorbieron, de cómo reaparecen cada año, cómo el agua al agua no se le olvida por dónde irse, aunque las tapemos. Sofía, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar en Crónicas del Antropoceno, bienvenida. Hola. Muchas gracias, hola, y muchas gracias por la invitación. La verdad es que este tema sí me apasiona mucho, me gusta escucharlos, y me gusta saber que hay gente interesada en el tema. Sí, no, por supuesto, pues entremos en materia, Sofía. ¿Dónde quedó el río? ¿Dónde quedó el río? O los ríos o los arroyos en Guadalajara, los más importantes, que son los que tienes identificados en tu investigación. Fíjate que yo recuerdo cuando llovía hace casi más de 5 décadas, y me acuerdo que la gente salía en el centro y ponía tablitas para poder cruzar las calles. Entonces era un agua bastante noble porque corría a través de las calles que van hacia abajo, es decir, de ambas partes del río San Juan de Dios, hoy Calzada Independencia. La ciudad tiene una orografía, tiene una caída por ambas partes, tanto oriente como poniente, ¿no? Entonces todas las calles van de bajada. Sin embargo, a lo largo de la ciudad sí lo cruzan varios ramales. Algunos vienen desde el Coli,
que es uno de los principales afluentes que nutrían lo que después fue el gran río San Juan de Dios, ¿no? En ese punto del río San Juan de Dios fue donde se fundó la ciudad, precisamente por su generosidad. Pero también existe el Lago Azul, que era un lago, que era un contenedor de estas aguas, tanto del Coli como del Cerro del Cuatro. En realidad, el río San Juan de Dios nace en el Cerro del Cuatro y se nutre también de las aguas subterráneas del área de Toluquilla. Sí, no por nada ahí hay alguna empresa refresquera, ¿no? Bueno, entonces en temporal de lluvias había varios arroyos que crecían bastante su caudal y entonces parecían ríos. Sin embargo, estos siempre existían porque no solamente son las aguas de lluvia, sino las aguas de manantiales, algunos veneros, y estos formaban una especie de cuadrado acuífero que rodeaba la centralidad hídrica de la ciudad. La centralidad hídrica se le anota justo en el río San Juan de Dios, entre las calles de Juárez, donde está justo el templo de San Juan de Dios, el mercado de San Juan de Dios, hacia el lago de Agua Azul. Sin embargo, esta cuadrícula también, digamos, no la cuadrícula urbana de la fundación, sino la cuadrícula hídrica, era el arroyo Arenal, que ahora es la avenida La Paz, luego es los manantiales de las Barranquillas, de ahora el área de la Normal, porque en la parte de arriba, en la parte del mercado de Mezquitán, pues también había veneros. No por nada este año con las lluvias se hundieron varias casas de ahí y las tuvieron que tumbar precisamente. Y cada año, ¿no? En estas barranquitas hay ese problema. Siempre hay esos problemas, ¿no? Bueno, uno de los problemas que tiene que ver con el urbanoceno, que luego platicamos, tiene que ver con las obras del tren, por supuesto. O sea, ahí hubo una modificación en los caudales subterráneos, ¿no? Pero estos tres como arroyos, entre arroyos y ríos, manantiales, porque es una mezcla según el temporal, pues son el río San Juan de Dios, el arroyo Los Arenales y el arroyo Las Barranquitas, ¿no? Entonces, estos también sirvieron y tuvieron varias funciones como fronteras hídricas, ¿no? De protección a la ciudad, pero también sirvieron como fronteras étnicas, porque detrás de estos arroyos, justo los tres, estaban las diversas comunidades indígenas, ¿no? Estaba el barrio de Mexicalcingo, el barrio de Analco, el barrio de San Juan de Dios o el Alacrán y el pueblo de Mezquitán, de San Miguel de Mezquitán, ¿no? Entonces también era como una frontera entre urbana, étnica, simbólica también, porque para atravesar y llegar a la ciudad o salir de la ciudad, pues había una serie de puentes que después con el tiempo fueron destruidos con el embovedamiento del río San Juan de Dios. El río San Juan de Dios sigue existiendo, no es solamente lo que ahora conocemos como la calzada Independencia que está embovedada, ¿no? Sino que continúan algunos ramales del río San Juan de Dios a través de las diversas colonias que llegan hasta el periférico, ¿sí? Villas de San Juan, La Experiencia, etcétera, pero también se juntan con el famoso río Atemajac, que se nutría del bosque de la primavera y que viene desde lo que ahora es el estadio Akron, ¿no? OmniLife, toda esa zona, atraviesa toda la zona de Andares, ¿sí? Y llega a lo que es Colomos, nutre Colomos, pero luego continúa como río Arroyo. Río Arroyo es una contradicción, era un río, pero ahora es un arroyo, y que atraviesa toda la avenida Patria a lo largo hasta llegar a lo que es la zona de La Experiencia, ¿no? Entonces hay una desigualdad importante entre los diferentes tramos de los dos ríos, tanto río San Juan como río Atemajac. Precisamente el río Atemajac, en la parte de Colomos hasta la Plaza Patria, después atrás del Parque Ávila Camacho, hay una presa que todavía existía porque la parte de atrás del Parque Ávila Camacho era un contenedor, claro. También fungía como el lago Agua Azul, ¿no? Entonces corre el agua limpia todavía hasta cierta parte de Atemajac, de lo que es la colonia antes pueblo, hasta el mercado de Atemajac. A partir de ahí, hace 2 años separaron los canales de aguas negras y de aguas limpias, sin embargo sigue habiendo contaminación.
Cuando llegas a la parte de Patria y Alcalde, en la parte de Lusitania, de Autocinema, ya las aguas son negras. ¿Qué pasó ahí? Entonces, esta parte de las características de los arroyos de la ciudad también han marcado no solamente un antes y después más allá de la calzada, ¿no? O del río San Juan de Dios, sino que también han marcado una segregación urbana, pero también natural, de las calidades del paisaje acuífero de estos arroyos a lo largo de las colonias hasta que llegan hasta el río Santiago. Entonces, creo que ahí hay mucho que trabajar, mucho que rescatar, porque somos una ciudad muy grande que en su momento tuvo varios lagos, varios arroyos y se han perdido. Entonces, y se han, bueno, contaminado, se han tapado y, como dices, después de este trazo que nos cuentas que vienen de... El Poli es un cerro, una pequeña montaña que está más o menos en la orilla de la ciudad, de donde baja agua limpia, porque es agua que cayó del cielo. sí. Pero después pasa por estas partes que nos dices, por Andares, por Patria, que aparte es una avenida que se inunda cada año y con graves consecuencias. Los carros quedan atorados, ha habido decesos. Cada año le invierten en infraestructura muchísimo dinero, que supongo que también es parte del juego, pero no se puede solucionar porque pues el agua vuelve a correr por donde mismo. Sí. Pero más adelante, unos cuantos kilómetros adelante, ya eso ya no es agua. Es drenaje. Lo que nos lleva a decir que en el pleno siglo XXI, cuando estamos hablando de infraestructuras, cuando estamos hablando de avances como país, como sociedad, que ensuciemos el agua de esa manera cuando entra limpia y luego se ensucia, y que además sea con consecuencias sociales, de salud y económicas tan graves, nos dice como que estamos desperdiciando un recurso que, según yo, es un recurso importante, ¿no? Es un recurso vital y que pudiéramos aparte aprovecharlo como hasta para parte del paisaje. Y es algo que hemos dicho de manera reiterada aquí en este podcast, porque se lo escuchamos a alguien más, no porque tengamos buenas ideas, ojalá tengamos buenas ideas después, pero el comprender el pasado, el no combatir la desmemoria, el atender estas historias de cómo hemos sido, lo que nos ha salido bien y lo que no nos ha salido mal, nos permite construir mucho mejor el futuro, digo, el presente más inmediato, pero también el futuro. Y yo ahí destaco y subrayo ampliamente este trabajo que viene haciendo gente como la doctora Sofía de reconstruir nuestras historias y lo importante que se vuelve. Y en estos momentos en los cuales hemos insistido en la importancia de la inversión en ciencia y tecnología, de que los sistemas educativos se fortalezcan, parecería también que en un paisaje urbano como el nuestro, en el cual la inteligencia artificial está ahí y las nuevas tecnologías, etcétera, estos temas, digamos, de humanísticos y esa perspectiva de nosotros como humanidad, parece que se vuelve todavía más urgente, ¿no? Y creo que esta labor que están haciendo de recuperación de las historias ambientales y de nuestros paisajes es importante. Pero, ¿qué está ocurriendo en otras latitudes para...? Digo, aquí nos parece muy importante, ya decíamos aquí todos los ejemplos de Guadalajara, porque nos damos cuenta que nos falta el agua en la mayor parte de las casas. Hay tandeos, eso significa que en ciertos momentos del mes no tenemos acceso al servicio del agua, aunque se siga cobrando, etcétera. Y luego, en ciertos momentos del año, vivimos inundados del agua que se mete a nuestras casas, que bueno, parece que tenemos una relación terrible con algo que requerimos y que quizás se podría hacer de otra forma. Pero hay otros sitios donde hemos encontrado otras pistas. Sí, fíjate que y quisiera acotar un asunto que tiene que ver con por qué antes el agua corría, digamos, por sus cauces sin afectar tanto, porque siempre hemos tenido en la historia de Guadalajara el problema de las tormentas de verano, ¿no? O sea, no por nada la Virgen de Zapopan tiene esa advocación, ¿no? Pero también por las sequías. Entonces, tenemos 2 temporadas y hemos perdido también la capacidad de respetar los ciclos de resiliencia de la naturaleza. Obviamente, primavera es tiempo de sequías para todo mundo y entonces hay que respetar un poco también esas vedas de uso del agua que
en el sentido de la zona metropolitana no son equilibradas, o sea, son fragmentadas, socialmente hay una injusticia en la distribución también, pero sí también hemos perdido ese sentido de cómo se maneja también la propia naturaleza, ¿no? O sea, no solamente es el agua de la lluvia, es el agua subterránea, tenemos muchos manantiales, el Colli es un volcán apagado que tiene mucha agua por debajo y entonces también se va filtrando, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué ha sucedido en otros lados? A diferencia de Guadalajara, que ha transformado no solamente los cauces naturales y la naturaleza propia, sino también la transformación de la ciudad en la que los cotos, los fraccionamientos cerrados, las grandes avenidas, las grandes construcciones, pues también van obstaculizando ese cauce natural, ¿no? O sea, tampoco se ha construido la ciudad no solamente sobre los ríos y arroyos, sino a pesar de ellos, ¿no? Entonces, en otros lugares, por ejemplo, hablando de contaminación, o sea, un caso clásico, así clásico, pues es el Rin en Alemania, ¿no? Que es un río que duró 20 años en rescatarse, costó 50,000 millones en euros y ha convertido los marcos a euros. Fue una tarea titánica, pero fue un plan de desarrollo y de rescate del río que atravesó más allá de los planes sexenales o cuatrienales de años de los gobernantes o de los partidos, o sea, es algo que se convirtió en un estatuto constitucional. Entonces atravesó gobiernos, temporadas, ríos, sociedades, pensamientos, ideologías y el río se limpió, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahora? Que hay cada 80 kilómetros hay un centro de monitoreo de las sustancias que tiene el río y esas sustancias son medidas en esos sistemas de monitoreo y son enviados vía satélite. Cuando hay una descarga inusual en el agua, se avisa al satélite, la base de datos la baja el gobierno todo el tiempo y saben exactamente qué industria mandó a ese río tales contaminantes. Y claro, aquí en México mucha gente dice, es que no estamos en Europa, es que no tenemos 50,000 millones de marcos. No. Pero los funcionarios aquí cobran más o menos lo mismo más que los de allá. menos, los alcaldes exacto. de aquí cobran más o menos lo mismo. Exacto. Proporcionalmente. Sí. Y se gasta mucho, por ejemplo, en obras de infraestructura para los autos. Muchísimo, ¿no? Cuando, claro, sí es importante, pero que es vital, ¿no? Entonces, si me dicen eso, es que no estamos en Europa, bueno, porque además los ingenieros de allá dicen, no, es que casi potable, sí, casi, pero al menos se ha hecho todo un programa integral, público, industrias, sociedad. ¿Qué pasa acá en México y qué pasa en Latinoamérica? Para no quedarnos cortos, tenemos el caso del río Medellín en Colombia. Claro. También tuvo la misma problemática porque era un corredor industrial, era una cloaca industrial que nadie podía pagar esos costos socioambientales más que la salud de la propia gente y el deterioro de no solamente del agua, del aire, de la tierra, del suelo, de los árboles, de las plantas, de la fauna. La fauna se estaba muriendo porque claro, también de ahí toman agua. Y es lo mismo que pasa aquí en el Santiago, ¿no? A diferencia, claro, el río Medellín también fue saneado ya en los 2000, ¿no? Y luego tenemos el río Matanzas con el riachuelo Amúcar, que ese sí lo visité perfectamente, visité el programa en Argentina. Ellos también sanearon ese río. Y a ellos no les costó esos 50,000 millones de euros. A ellos les costó mucho menos, pero les costó mucho trabajo social, una ONG, Amúcar, y mucha conciencia y trabajo diario de las comunidades que viven a las orillas de los ríos para no tirar basura, para las industrias tener la conciencia de transformar sus desechos antes de tirarlos al río, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro que se puede. Lástima que ahora el presidente Milei quitó el apoyo a esos organismos, especialmente a esa ONG y ese centro comunitario creado ahí, en esa comunidad, ¿no? Eso es terrible. Pero fíjense que no necesitamos irnos tan lejos. Aquí en Jalisco tenemos el río Ayuquila, ¿sí? Que está en el valle en la Sierra de Manantlán, que es un programa que también empezó en el 2007 y fue un programa que se creó junto con la
Junta Intermunicipal para el río Ayuquila. Entonces intervinieron un montón de municipios, el Limón, La Huerta, El Grullo, San Gabriel, Unión de Tula, Tuzcacuesco, Tolimán, etcétera. O sea, fue un trabajo titánico. Ponerse de acuerdo con los municipios de tanto municipio, luego con las comunidades, luego con los industriales de todas esas comunidades, porque ahora lo que rifa pues es la agroindustria, no la agroecología. Entonces, eso fue un problema muy fuerte, pero se solucionó. Ahora el reto es cuidar que ese río no se contamine. Que no se contamine otra vez, porque pues, la tendencia en el antropoceno es que tomamos los recursos, los utilizamos y en muchas ocasiones pues los sobreexplotamos, y si no le ponemos atención, pues los contaminamos y los echamos a perder. Después sale muy caro, como en el caso del río Rin, 50,000 millones de euros. Reparar el daño, pero de que se puede, se puede. En ocasiones no habrá los recursos como esos, pero también hay otras maneras. El lema de esta universidad es piensa y trabaja, y el pensamiento llevado a la acción puede encaminar las cosas. Además hay algunos ríos, como el río Santiago, en donde pues ya no es suficiente buenas voluntades, ya no sería suficiente aplicar ideas. Es un problema de décadas y que no se va a solucionar pronto. Creo que la clave que dijiste aquí en el caso del río Rin es que la solución llegó en un ciclo más allá del ciclo de los funcionarios, más allá del tiempo que va a estar en la oficina el alcalde o el gobernador, pero el río lleva siglos fluyendo y le va a beneficiar a gente que estará ahí por mucho tiempo más. Pero son historias que vemos en el antropoceno. Cuando nosotros definimos nuestro podcast hace 2 años, que iniciamos un poquito antes porque estuvimos ahí practicando, pero quisimos como que pintar un poco cómo vamos a abordar las historias. Y el antropoceno, pues eso, aquí había un valle que lo atravesaba un río y luego llegamos nosotros, y cuáles han sido las consecuencias tanto para el valle como para el río como para nosotros, y qué podemos hacer al respecto. Esa es la aproximación que le hacemos nosotros al antropoceno. Más o menos como empiezan todos los cuentos, ¿no, Juan? Once upon a time había un río. Érase una vez un río que atravesaba el valle de Atemajac, y que llegamos nosotros, lo entubamos, lo pavimentamos, y ahora nos causa más problemas que beneficios. Pero bueno, hay formas, hay maneras. De hecho, cuando a esa aseveración de, bueno, no estamos en Europa, pues tenemos una economía como país que no dista mucho de las economías de Europa. De hecho, una economía más grande y fuerte, al menos en Producto Interno Bruto, no per cápita, más grande que la mitad de los países de Europa. Y tenemos conocimiento y tenemos capacidades técnicas y humanas que también se comparan con la de Europa. Aquí estuvo con nosotros en este mismo podcast, por ejemplo, el ingeniero Arturo Gleason, que es uno de los expertos sobre el tema del agua aquí en Guadalajara, que nos platicaba exactamente lo que me dices tú, que ya hicieron en la Alemania, que en Guadalajara y en Jalisco y en México no tenemos mediciones. No sabemos cuánta agua hay aquí abajo de la tierra, que es de la mayoría de la que consumimos, la sacamos de abajo, pero no sabemos cuánta hay, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos cuánta se está infiltrando, no sabemos dónde la están contaminando. No con precisión, con la precisión que se podría. Y dicho sea de paso, el ingeniero Arturo Gleason fue importado por Alemania y en este momento está ya dando asesorías acerca de cómo se están, de cómo implementar. Así cuando digan, no somos Europa, los europeos también importan conocimiento de esta universidad y de este país. Es decir, el conocimiento es humano y podríamos aplicarlo. Todo esto para decir, ¿qué podemos hacer? Pues, ya vemos un poco la historia, la situación actual. De hecho, tú tienes otra publicación que vas a tener reciente, que vas a hacer, me platicabas, no sé si no debería de anunciarla o a lo mejor sí, pero no me dijiste que no. Para así que sí se haga. Sí, no me dijiste que no, así que la voy a mencionar, pero tiene que ver con esto, con la historia de cómo transformamos el paisaje natural que habitamos, y que es la historia del antropoceno. Pero aunque en el caso de los ríos, de la ciudad y del paisaje urbano hay un término más específico, estamos hablando de no el antropoceno en general, la especie humana en el planeta, sino específicamente el impacto humano en la ciudad. Este otro término que se llama el urbanoceno. Platícanos un poquito acerca de esto y del capítulo que escribiste para próxima publicación. Sí, está en prensa, en
en Argentina, y es precisamente un producto de un coloquio de discusión que se tuvo dentro de las plataformas del CALAS. Precisamente, el urbanoceno es como un apéndice del antropoceno, porque si el antropoceno es la transformación acelerada y la degradación acelerada del medio ambiente, el urbanoceno tiene una capa de transformación urbana por encima del medio ambiente. Entonces, el urbanoceno es un derivado de pensar cómo las grandes ciudades son precisamente las que más daños al medio ambiente han hecho, y no solamente dentro de los asentamientos de ciudades, municipios, zonas metropolitanas o megalópolis como la Ciudad de México, sino también todos los pueblos de los alrededores. Es decir, el urbanoceno marca una ciudad como una ciudad depredadora, ¿no?, de todo el hinterland, o sea, de todos los pueblos de los alrededores. Entonces yo menciono, por ejemplo, que Tolotlán, en Tonalá, ¿no?, es el receptor de nuestras basuras sólidas, ¿no? El río Santiago, el Salto, Juanacatlán, pues son y la barranca de San Cristóbal de la Barranca, o sea, no olvidemos ese pueblo, claro, son los receptores de nuestros residuos líquidos, ¿no?, industriales, domésticos, lo que se quiera, ¿no? Y por ejemplo, Toluquilla, pues es un proveedor de agua para nosotros, y Toluquilla no tiene agua para sus casas, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir mencionando todos los alrededores de nuestra gran ciudad, ¿no? Entonces, el urbanoceno es un término que me ayuda a explicar precisamente desde el metabolismo social cómo una ciudad se va transformando, pero cómo va también desechando todo y quién lo recibe, quién paga ese costo socioambiental en salud, en medio ambiente, en soberanía alimentaria, etcétera, etcétera. O sea, quiénes nos dotan a nosotros de alimentos y con qué les pagamos, ¿no? Con pura mugre. O sea, eso está terrible. Y parte del urbanoceno también se centra dentro de la metrópoli porque justamente los ríos, dices, ¿dónde quedaron los ríos de Atemajac y el de San Juan, no? Tenemos la gran fortuna todavía de tener varios ramales de esos ríos. Todavía los tenemos, pero la infraestructura está terrible. O sea, por un lado, los ramales que van hacia el oriente y hacia al norte de la ciudad están contaminados. Y por otro lado, los que están en el área poniente, allá los canales del Arroyo Seco y todos esos, tienen unas infraestructuras así como intermitentes, ¿no? Unas áreas tapadas, otras abiertas, pero con unas grandes mallas en las cuales indican peligro, cuando la naturaleza puede ser mucho más amigable. Yo estoy pensando en varias ciudades donde los arroyos son grandes y largos y lindos y turísticos paseos por la ciudad. De hecho, son los atractivos de la ciudad, ¿no? Son lo que en muchos lugares, como en Alemania, les llaman los promenade, ¿no? Los paseos, por ejemplo, en el río Sena, en Francia. O sea, digo, ahí todavía hay que limpiar un poco el agua, ¿no? Pero es parte del paseo. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener eso? El agua azul ahora quedó como un ligero charquito ahí con unos cuantos patos, ¿no?, nadando en aguas verdes, porque pues es lo que nos dejaron. Cuando todavía se podría abrir esa parte y todavía se podría aprovechar esa parte. Hay que recordar que además en ese parque, para todos aquellos que nos escuchan y nos siguen sin haber venido alguna vez a Guadalajara, la mayor parte de las personas que alguna vez cruzaron por esta ciudad pasaron por el Parque Agua Azul, porque llegó a ser mítico. El mismo nombre, que es muy sonoro, ¿no? Parece también una cosa rara, que es el agua azul, y si el agua es azul o no es azul, y si el agua debe ser incolora, etcétera. Ahora es verde. Exacto, pero es verde, disgregaciones cuasi filosóficas a un lado. Era un lugar muy lindo, pero además era el punto de encuentro de la ciudad. Lo fue durante muchos años en el siglo XX, pero llegó a haber inclusive demostraciones y competencias de regatas. O sea, había lanchitas con remos y era un asunto también de sentirse en París o en cualquiera de estas ciudades, ¿no? Había además una pretensión inclusive de esos usos del parque. Y era un lugar grande, esplendoroso, fenomenal. Y contrastaba con este otro lugar que ya mencionaba Sofía, que mencionaba Víctor también,
que era el río San Juan de Dios, que para la memoria colectiva de Guadalajara siempre está muy presente porque está esta calzada Independencia que se llama ahora y que divide de alguna manera una sección importante de la ciudad, ¿no? Porque era como el oriente, donde está más marginal y olvidado, y de este lado donde empezó el desarrollo y ciertas cosas, ¿no? Pero revisando los periódicos de los años justamente cuando se llevan a cabo estos proyectos tremendos, muy costosos, industriales para embovedar el río San Juan de Dios, puedes descubrir que un día sí y otro también había un accidente terrible en esa zona. O sea, la gente se quejaba lastimosamente de los olores que había una falta de higiene absoluta. Entonces, por supuesto que tratando de ponernos en el momento, en los zapatos de las personas, y en ese momento te das cuenta que la decisión correcta, entre comillas, parecía pues limpiar eso, y la manera de limpiarlo era desaparecerlo, pues, ¿no? Digo, Sí. ahora nos damos cuenta de una perspectiva errónea, pero hay que, creo que, tratar de entender lo que pasaba entonces. Y había, por ejemplo, una queja muy fuerte de asesinatos, desapariciones y de un tremendo ritmo hacia la prostitución que se daba en esa zona en particular, porque luego el resto de la ciudad, según eso, no pasaba nada y todo ocurría solo ahí, ¿no? Ujú. Pero hay otra anécdota también muy curiosa de esas historias, que ahí mismo era uno de los personajes que llegaron a hacerse algo famosos, digamos, fue Primitivo Ron, un sujeto que después cometió el asesinato del gobernador de Jalisco, que era Ramón Corona, alguien muy querido, que aparentemente iba a ser candidato a la presidencia de la República. Porfirio Díaz lo tenía ahí, le preocupaba, pues, y hay quien dice que él lo habría mandado matar. Aparentemente el asesino material y que se supone que actuó de manera independiente fue este señor, Primitivo Ron, que acudía a esa zona de San Juan de Dios. Entonces, cuando sale por primera vez en México, una nota roja, hablando de asesinatos y crímenes, es el asesinato de Ramón Corona, todavía el periodista, con un sentido de la espectacularidad, pinta de rojo las páginas del periódico para que salgan así. Y bueno, es una cosa así impresionante el asesinato de Ramón Corona. Pero con el paso de los días, digamos que descalifican o se critica, se señala a Primitivo Ron como alguien que venía de esa zona contaminada del río San Juan de Dios, pues, ¿no? Sí. Entonces, muchas de esas historias que nos van formando como sociedad, pues bueno, tienen que ver también con estos vínculos que decíamos ahora con el agua. Y como decía Sofía hace un momento, el recordar lo que ocurrió con París recientemente, tuvo sus fallas, pero también es un intento de una inversión mayúscula con miras a que los siguientes años se continúe con esta limpieza a partir del pretexto de los Juegos Olímpicos, ¿no? No sé qué tan bien o mal haya salido esto, pero creo que es una iniciativa que puede tener sus resultados plausibles, ¿no? Sí. Yo vi también que algunas ciudades en Canadá están haciendo este tipo de megaproyectos como para limpiar sus ríos, poniéndose de reto lo que se puso París, de que este río, que por el momento está contaminado, cuando terminemos el proyecto tiene que ser un río apto para que la gente pueda venir a meterse, uno en particular para que puedan venir a pasear en kayak. En Francia la intención era que se llevaran allá a cabo las competencias olímpicas que luego no tuvieron los mejores resultados, hubo algunas infecciones, sí, claro. Eso aparte fue noticia mundial, pero imagínate cómo pudiéramos, por ejemplo, poner una mira así de alta. ¿Cuál sería una mira alta? Volver a tener un lago en la ciudad, quizás está difícil que vuelvan a destapar el agua azul, volver a tener el río San Juan de Dios, quitar la calzada de Independencia y que vuelva a correr el río, o que pudiéramos invitar a los niños a meterse a nadar, a andar en kayak en el río Santiago, que dicho sea, el río Santiago es uno de los más contaminados de América Latina y quizá del mundo, en el cual lamentablemente un día un niño cayó al río y a los pocos días murió por lo contaminado que está con metales pesados. Acá en México tenemos un dicho: ahogado el niño tapa en el pozo. Acá ni ahogado el niño, ni después de intoxicado y muerto el niño, se ha limpiado el río. ¿Cuál sería una meta asequible o quizá un poquito irreal para hoy, pero que si nos ponemos el ánimo y si empujamos para allá como sociedad y convencemos a todos que es más importante, o preguntamos, ¿qué es más importante, otra carretera o un río? ¿O cómo podríamos invertir mejor este dinero?
Ayúdame a imaginar, Sofía, ya para también cerrar. ¿Qué pudiéramos poner hacia adelante que nos hiciera soñar con recuperar algunas de estas muchos ríos, arroyos, afluentes, o cuidar los que hay, no contaminarlos, cuidar el agua que corre? ¿Qué podríamos hacer? Mira, hay una asociación internacional y México está en ella, que es una asociación internacional de investigadores para el rescate de ríos, ¿no? Tengo un dirigido, un doctorante, Samuel Martínez, del doctorado en geografía precisamente, que está abocado su tesis a toda esta resiliencia del río San Juan de Dios, desde la parte del Cerro del Cuatro hasta el periférico, ¿no? Entonces, claro que se puede sanear lo que sí está tangible. Es decir, lo que es la calzada de Independencia, obviamente ya no, porque ya tenemos otras capas de infraestructura que también son súper importantes para la sociedad, como, perdón, el macrobús, claro, ¿no? Y otras cuestiones, ¿no? Pero sin embargo, el río no es una línea recta, tiene muchos ramales que todavía se pueden rescatar, y esto tiene que ver mucho también con tomar en cuenta cómo se está ejerciendo esta segregación natural y urbana, ¿no? ¿Cómo se pauperizó esta zona del San Juan de Dios? Porque las élites se fueron a vivir del centro de Guadalajara a las nuevas colonias. Esto fue a principios del siglo XX, ¿no? Entonces se empieza a dejar de hacer infraestructura y de tener estos cuidados y se empieza a marginalizar toda esa zona porque se le empieza a dejar de tener cuidado. El río San Juan de Dios, antes de ser embobado, era un paseo que le llamaban Paseo Porfirio Díaz, y el Parque Morelos era donde se congregaban estas élites, ¿no? Se van hacia el poniente de la ciudad, ¿no? Y entonces todo eso queda olvidado y cambia. El Parque Morelos se vuelve en el centro, el foco de la prostitución, de otras problemáticas sociales. ¿Por qué? Porque la plusvalía de esas casas empieza a bajar y ahí es donde puede vivir estos grupos sociales, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo con el resto de los ramales del agua del río Atemajac y del río San Juan de Dios, que también son zonas olvidadas urbanísticamente hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, allá en la calle Soto y Gama, allá por experiencia cerca del periférico, yo le comentaba a Víctor que el gobierno pavimentó las calles aledañas, puso equipamiento de gimnasia y ejercicios al aire libre, pero a un lado del río, contaminadísimo, ¿no? Entonces, o sea, qué incongruencias. Entonces, aquí falta una conciencia integral, ¿no? Donde el paisaje, el medio ambiente, es un servicio también del aire limpio, de ese amor al lugar, de ese amor y cuidado de un lugar que tiene un río y que está limpio, ¿no? Y que la gente ahí va creciendo y va fortaleciendo y va consolidando ese amor también a la ciudad y al cuidado de su comunidad. Si tú le pones un río sucio, lo único que está viviendo es sin bienestar, sin salud, sin una salud emocional también respecto al medio ambiente, o sea, una desintegración. Entonces aquí es importante atender las formas de segregación y de fragmentación que ejercen las políticas y las estructuras institucionales. Muy bien, pues quiero agradecerte mucho, Sofía Mendoza Bone, investigadora de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, directora científica de este laboratorio de conocimiento, el Antropoceno como crisis múltiple. Quiero agradecerte mucho que nos vienes a acompañar y a compartir todo esto aquí en Crónicas del Antropoceno, e invitarte que si tienes alguna publicación que quieras recomendar, compartir una publicación tuya o en las que estés involucrada, como los handbooks del CALAS, que sé que ya se están empezando a publicar, los comentes y además los vamos a incluir en la descripción del episodio, como todo nuestro público ya lo conoce. Siempre dejamos ahí por ahí un obsequio para quien quiera seguir indagando. Los handbooks ya están saliendo, ¿no? Sí, el handbook del Antropoceno frente a la crisis del cambio climático es una serie de 6 tomos que ya están empezando a salir. Es un trabajo titánico de un equipo de 30 editores de diferentes países de Latinoamérica. Están incluidos todos y cada uno de los países de Latinoamérica. Y ya salió el tomo de usos de la tierra y el tomo de la biodiversidad,
que son de Open Access, los pueden encontrar bajo el nombre de Calas Handbook Antropoceno en el internet, ¿no? Entonces estamos muy contentos. En febrero iniciamos una gira, le llamamos gira artística. Vamos a ir a presentar los tomos que ya han salido para febrero. En Alemania, pero también acá en Latinoamérica ya se han estado presentando, por ejemplo, en el World Environmental History en Finlandia se presentaron en agosto los 2 tomos que ya salieron. Falta el tomo del agua, el tomo de imágenes, que es muy lindo también, ahí sale también lo del río San Juan de Dios. Falta el tomo de, voy a ser bien injusta, híjole. ¿Te completamos la lista en la descripción? La completan ahí, por favor, porque tengo muy mala memoria. Porque estos 2 que ya están, según entiendo, ya están para descarga, el de Biodiversity y Land Use. Lo digo en inglés porque están las versiones en inglés en este momento. Va a haber versión en español más adelante. Español, claro. Pero por el momento ya se puede. Hay descarga gratuita de la versión PDF o puedes encargar ya con cierto costo, pero tampoco es mucho, la versión si quieres tenerlo en físico. Eso los vamos a poner, las ligas que mencionó la doctora Sofía Mendoza Bone. Las vamos a poner las ligas, como siempre tú sabes, los puedes encontrar en la descripción de este episodio. Esos 2 que ya están para descarga. Y ponemos la lista de los que están por salir, porque este es un trabajo, como dices, un trabajo titánico de muchísimos investigadores. Varios de ellos ya han estado aquí con nosotros, ya varios de tus colegas nos han acompañado. Y es que desde que vimos Antropoceno y Olaf Kalkmayer y yo nos conocimos porque él llegó hablando de Antropoceno y me dijeron, pues mira, él está haciendo un podcast del Antropoceno, y por ahí nos hicimos el link. Pero bueno, varios han estado aquí, vamos a promoverlo mucho porque estos handbooks son una joya para quienes quieren seguir indagando en estos temas. No sabía el de las imágenes, va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo, sí. Y déjame presumirles, el doctor Olaf fue mi director de tesis de doctorado. Mira, excelente. Sí. Olaf, le mandamos un abrazo, un saludo. Ha estado aquí también con nosotros ya un par de veces en Crónicas del Antropoceno. De hecho, ahí cerramos una vez cuando cerramos cerraron el laboratorio de estudios con un tianguis de saberes que ahí estuvo con nosotros platicándonos un resumen de todos los proyectos que se presentaron. Bueno, un saludo para todos los amigos de Calas. Hoy otro saludo también para Eduardo Santana, nuestro director, con cariño, pero también porque hace un momento mencionaba Sofía de la gira, la Junta Intermunicipal, en lo cual él tuvo un papel importante desde sus orígenes, y es uno de los grandes ejemplos, creo, de cosas que funcionan y que pueden seguir trabajándose en estas temáticas. Entonces, bueno, también una recomendación a que le echen un ojo al de hecho, esa Junta Intermunicipal de Río Ayuquila y toda la historia del Río Ayuquila, de cómo la educación ambiental, la intervención, la medición, la gestión, sentar a la mesa a municipios que probablemente eran de diferentes partidos, sino probablemente hay toda una matriz de cómo fueron cambiando en el tiempo y hacerlo funcionar. Trascender la temporalidad, pues trascender los periodos. Este país, igual que muchos de los países de América Latina, se reinventan cada 6 años o cada 4 años, cada que hay un cambio de gobierno, entonces parece que va de nuevo todo, ¿no? Trascender eso es fundamental para hacer estos proyectos y no es nada fácil. Y ahí dejaron una muestra de cómo es posible hacer cosas cuando se pone como centro el río, porque es más importante el río que el trienio. Era difícil convencerlos de que pusieran su parte, pero eso sigue funcionando, y según entiendo, la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila sirvió de ejemplo para muchas otras juntas intermunicipales. Uno de los otros partícipes dentro del equipo con el doctor Eduardo Santana, director de este proyecto del Museo de Ciencias Ambientales, fue Sergio Graf Montero, Enrique Jardel. De hecho, Sergio Graf Montero acaba de ser nombrado el día de ayer, una vez más, el comisionado de la Comisión Nacional Forestal en México, así que un abrazo y un saludo también a él, que es asesor de nosotros. Bueno, y todo esto se expresó, ¿sabes? ¿Te acuerdas, Juan? Que como ustedes saben, porque lo hemos platicado aquí en este podcast, tenemos el Premio de Cine Socioambiental, que empezó siendo una muestra y que el primer año que se hizo esa muestra fue con una sola película.
Salvando el río Ayuquila. Ponemos el link para quien lo quieran ver, se puede ver en línea esta película, ya es un poquito viejita, pero es una película que se hizo con la Universidad de las Naciones Unidas y está disponible, fue con lo que arrancó nuestra muestra de cine socioambiental hace 15 años, hoy es un premio cine socioambiental ampliamente consolidado que recibimos proyectos y películas de primer nivel de todas partes del mundo, decenas de películas están llegando ya, pero empezó precisamente con la idea de salvar un río. Sofía Mendoza pone, muchas gracias por acompañarnos en Crónicas de Antropoceno, ha sido un placer platicar contigo y yo creo que de aquí van a quedar muchísimos nexos porque tenemos muchas cosas que queremos hacer para platicar de los ríos de la ciudad, de la historia ambiental de esta ciudad y de muchas exhibiciones que queremos hacer. Muchas gracias. Vamos a seguir en contacto contigo. Gracias. Gracias y hasta pronto seguimos la conversación. Así es, muchas gracias Juan, muchas gracias Sofía, muchas gracias a todo el apoyo técnico que nos acompaña. Nosotros aquí en Crónica del Antropoceno, como sabes, estamos grabando en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, una que guarda también la memoria, la Biblioteca Juan José Arriola, guarda la memoria de todo lo que hemos estado platicando aquí. Decías, revisando los periódicos, aquí abajo hay un piso lleno de periódicos, ¿no? Aquí tenemos la hemeroteca histórica también. Hay una riqueza aquí en los ríos de papel de esta biblioteca. Así que el agradecimiento también, como siempre, a la biblioteca que nos permite estar aquí y sobre todo gracias a ti que nos escuchas, que nos ves, que nos sigues, que nos compartes a través de las plataformas de podcast o a través de YouTube. Recuerda que todas las referencias mencionadas, particularmente los handbooks de descarga gratuita y el link para ver la película Salvando el río Ayuquila, los podrás encontrar los links directos en la descripción donde encontraste este podcast y te invito a que estés pendiente de la próxima de estas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.